Puede ocurrir que veamos el marco de la puerta delantera muy pegado al marco de la puerta trasera. El embellecedor cromado se ha desplazado hacia atrás y podría llegar a romperse al abrir o cerrar la puerta. La solución más rápida y más fácil sería empujar el cromado hacia adelante con la mano o mediante un pequeño golpe, con el cristal de la ventanilla abajo. Debe quedar alineado con el embellecedor negro y mostrando una separación. En este vídeo veremos cómo sustituir el marco de la puerta, también llamada deslizadera del cristal. Empezamos bajando el cristal. Hay que desmontar el embellecedor negro, quitando sus 3 tornillos. Desplazamos hacia abajo para soltar su pestaña de ajuste. Con cuidado, que es muy frágil y se puede romper. Quitamos la goma y tiramos hacia arriba y ya sale. Hay que extraer el guarnecido de puerta. Primero quitamos el guarnecido del espejo retrovisor. Soltamos el tornillo de la parte inferior. Quitamos la tapa y el tornillo del tirador de puerta. Extraemos la tapa del asidero de puerta. Por dentro hay una grapa soporte que sujeta al guarnecido de puerta. Con ayuda de una palanca sacamos el mando elevalunas. Ahora podemos meter la mano y sacar la grapa. Quitamos la tapa y extraemos el tornillo lateral del guarnecido de puerta. A la altura de la cerradura hay una grapa de cierre. Hay que presionar el centro de la grapa para que se pueda soltar. Por último, hay que despegar las 9 grapas de ajuste del guarnecido de la puerta. Con una palanca tiramos del guarnecido para soltar las grapas. Hay que hacer fuerza, ya que están muy ajustadas. Separamos un poco el guarnecido para poder soltar el conector de la luz de ambiente y el tirador de la puerta. Ahora ya podemos retirar por completo el guarnecido. Sacamos, tirando hacia arriba, la moldura lamelunas. Para extraer el espejo retrovisor, soltamos sus conectores. Quitamos sus 3 tuercas y su tornillo en el extremo de la base del retrovisor. Sale fácilmente, tirando hacia afuera. Sacamos la goma, tirando de ella. Presionamos la goma hacia afuera y se desajusta en todo su marco. Además del marco de puerta o deslizadera, también le voy a montar el embellecedor. Se ve blanco porque lleva una lámina adhesiva de protección. Si queremos un agarre perfecto de los tornillos del embellecedor, podemos sustituir sus 3 grapas. No es estrictamente necesario, solamente si vemos que el tornillo no aprieta bien. Coloco el embellecedor y le echo un poco de agua jabonosa para permitir que entre mejor. Introduzco la goma por sus guías y por el filo del cristal. Le voy a poner una nueva espuma en la esquina del retrovisor, ya que la de origen está dañada. Antes de montar la goma, podemos colocar una grapa en la esquina superior. La grapa ajustará la goma y evitará que se mueva.
ajustamos la goma por toda la puerta. Ahora toca ajustar el embellecedor. Su pestaña superior debe entrar en la abertura. Movemos hacia arriba y atornillamos. Una vez montada la goma, conectamos el mando elevalunas y probamos que funciona bien. Vemos que queda perfectamente ajustado. Antes de montar el guarnecido de puerta, veremos que las grapas estén bien y no estén rotas. Nos ahorraremos ruidos y vibraciones. La chapa donde va alojada la grapa central de guarnecido puede estar abollada. Con unos golpecitos la dejamos perfecta. Montamos el retrovisor. Lo atornillamos y conectamos. Atornillamos el extremo del retrovisor. Colocamos la moldura lamelunas. Aproximamos el guarnecido para colocar el tirador de puerta. Y conectamos la luz de ambiente. Ahora ya podemos colocar el guarnecido. Colocamos primero desde la parte superior. Centramos con las grapas y presionamos. Atornillamos el tornillo de la parte inferior. Colocamos el soporte de la grapa. Introducimos la grapa y presionamos. Ahora ya podemos conectar el mando elevalunas y colocarlo. Metemos primero la parte delantera y presionamos la trasera. Colocamos la tapa obturadora del asidero de puerta. Apretamos el tirador de puerta. Atornillamos el guarnecido por su lateral, sin olvidar colocar su tapa. Montamos la tapa guarnecido del retrovisor. Vemos que queda todo perfectamente ajustado y colocado.